Si hablamos recién de cómo generamos, ahora vamos a ver cómo gastarla más eficientemente. La arquitecta Gladys Gatti de Philips les va a contar cómo se está transformando esta ciudad. Bueno, buenos días. Mi nombre es Gladys Gatti. Yo hace 18 años que trabajo en Philips. Soy gerente del área de proyectos de iluminación. Philips es una empresa que hace 78 años que está en el país. Es una empresa holandesa, de origen holandés. Actuamos en 50 países. La empresa tiene 120.000 empleados. Y para empezar quisiera decirles que una de las cosas que me motiva a trabajar en esta empresa es su misión. La misión de la compañía es mejorar la calidad de vida de las personas, mejorar la calidad de vida con innovación. Y la verdad que esto se ve en sus 3 unidades de negocio. Philips básicamente tiene una unidad de negocio que es todo lo que es aparatos de consumo para el uso en el hogar, o sea, de electrodomésticos. Por otro lado, tiene el otro área de cuidado de la salud y el área de iluminación, que es donde nosotros trabajamos. En las 3 áreas de trabajo, Philips apunta a desarrollar innovaciones para mejorar la calidad de vida. En cuanto al tema de iluminación, que es el que yo soy especialista, básicamente en los últimos años realmente se han producido un cambio fenomenal en la industria de la iluminación, ya que han surgido tecnologías que realmente cuidan el medio ambiente y que ahorran sustancialmente energía. Por eso, bueno, vamos a hablar un poco de cómo ha cambiado esta industria, ¿no? Es importante hablar de iluminación y de ahorro energético, ¿por qué? Porque el 19% del consumo de energía eléctrica mundial corresponde a iluminación. Y con estas nuevas fuentes podemos ahorrar más, igual o más de un 50%. Si vemos las tendencias en esta industria, bueno, pasamos de sistemas de iluminación convencionales, ¿sí? Los que todos conocemos, tubos fluorescentes estándar, lámparas incandescentes, a sistemas de LED. ¿Sí? El LED significa Lighting Emitting Diode, ¿sí? Es un diodo emisor de luz. El LED existe hace muchísimos años, lo que ocurre es que no hace tantos se empezó a desarrollar el LED con mucha emisión de luz, o sea que el LED empezó a pasar de ser un elemento de señalización a ser un elemento de iluminación. Y realmente hoy en día, y de manera muy rápida ha avanzado esta tecnología, hemos podido con el LED reemplazar hasta las potencias más altas que eran, no sé, usos impensados, ¿sí? Ya estamos hablando que el año próximo, por ejemplo, vamos a poder reemplazar proyectores de 2000 watts de los que se usan normalmente en estadios de fútbol, por proyectores de LED que consumen mucho menos de la mitad. Y esta tendencia es como el LED es un chip, son fuentes muy pequeñas, la tendencia es a la miniaturización de los sistemas, o sea, cada vez los artefactos son más pequeños, con lo cual también impacta menos también en el medio ambiente porque son productos cada vez mucho más chicos, ¿sí? Y de alta eficiencia. Bueno, son sistemas pasamos de sistemas de alto consumo, como las lámparas incandescentes, a sistemas de ahorro energético, ahora vamos a ver un poco la comparativa, sistemas de menor vida útil, antes hablábamos de lámparas de 1000 y como mucho tubos fluorescentes de 10.000, 12.000 horas, hoy estamos hablando de productos de 50.000 a 100.000 horas, lo que también produce un increíble ahorro en consumo y en mantenimiento. Y tiene otras ventajas también el LED. El LED se puede manejar digitalmente, con lo cual pasamos de sistemas estáticos, ¿sí?, a sistemas dinámicos. Antes, para realmente hacer un efecto en una fachada, había que combinar una serie de proyectores con filtros, etcétera, para poder hacer un cambio de color, por ejemplo. Hoy en día es muy sencillo, ¿sí?, porque el LED nos permite cambiar en 16 millones de colores, nos permite manejar digitalmente la atenuación, con lo cual es mucho más fácil realizar sistemas dinámicos. Y por otro lado, pasamos de sistemas monocromáticos, ¿sí?, a la arquitectura del color. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, ahora es mucho más fácil incorporar color. Pero el avance más grande, digamos, hace unos 6 años, más o menos 7 años, empezamos a usar el LED
Ya había empresas como Color Kinetics, que ahora es una empresa del grupo de Philips, que venía haciendo, ya había hecho cuando la compró Philips 15.000 proyectos de LED en todo el mundo. Era una empresa que, bien, como bien dice su nombre, una empresa que manejaba color para el LED, ¿sí? Asociado el LED con el color. Y se usaba para hacer remates de edificios, para, bueno, imprimirle color a la arquitectura. La realidad es que a medida que pasó el tiempo, el LED se fue masificando porque ahora ya hablamos mucho de luz blanca, ¿sí? Asociada al LED. Es decir, que vamos reemplazando, como esto que le decía, que ya estamos casi en los estadios, poco a poco todas las aplicaciones de iluminación de los sistemas convencionales a tecnología de LED. Hay algo muy importante para decir, y es que tenemos mucho para ganar en materia de ahorro energético, porque el 80% de las instalaciones actuales son con tecnologías obsoletas, ¿sí? Es decir, que como bien hablaba el expositor anterior acerca de los paneles solares, el LED se está masificando también, con lo cual también los precios están bajando, los costos están bajando muchísimo, con lo cual se están llevando a muchísimas aplicaciones. Ustedes ya hoy en día podrán ver en las góndolas de supermercado el LED ya para uso doméstico, ¿sí? Esto es porque, bueno, las proyecciones es que para el 2015 ya el 50% o más de la iluminación va a estar en base a esta nueva tecnología. Realmente no va a tener sentido usar tubos fluorescentes o lámparas de bajo consumo o lámparas de mercurio o lámparas de sodio, porque el LED ya tiene un precio adecuado, ¿sí? En costo-beneficio, que hace que se pueda utilizar en los distintos segmentos. Por ejemplo, veamos qué pasa en la iluminación más común, en la iluminación de los hogares. Pasamos de lámparas de 60 watts a la gran conocida, bueno, que fue la vedette de los últimos años, la lámpara de bajo consumo, que con esta ahorrábamos bastante energía, ¿sí? Pero pasamos de lámparas de 20 watts a lámparas de 7, con la ventaja que además tiene como la misma percepción de la iluminación que tenía la lámpara incandescente, ¿sí? Que en el caso de la de bajo consumo daba como una luz más difusa, diferente. Bueno, esta se va a asemejar más a lo que nosotros teníamos, digamos, en nuestras cabezas como el sistema de iluminación para hogares. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las lámparas dicroicas, tan difundidas en este mercado. Bueno, hoy en día para nosotros ya es común, desde hace más o menos unos 4 años, de hacer todo el reemplazo de edificios completos de las dicroicas de 50 watts, pasamos a una, en principio eran de 10 watts, ahora son de 7 watts, con exactamente el mismo efecto de iluminación, el mismo color de luz y la misma temperatura de color, que es el tono que tiene la luz, ¿sí? Porque una ventaja que tienen estos productos también es que podemos elegir distintas tonalidades de luz, más frías o más cálidas, ¿sí? Según los usos. Por lo tanto, pensamos que, bueno, sin ninguna duda, y creo que es la finalidad de la conferencia del día de hoy, el mundo necesita de innovaciones significativas para responder a los desafíos globales. ¿Y cuáles son estos desafíos? Bueno, básicamente el aumento creciente de la población. Por otro lado, bueno, el crecimiento de la economía, como veíamos en slides de la otra presentación, hace que haya una creciente demanda de recursos y de energía. Por otro lado, el tema de la urbanización, por un tema de oportunidades, la gente cada vez o forma nuevas ciudades o se suma y agranda las ciudades, o sea, viene a vivir a las ciudades, con lo cual nos volvemos más urbanizados y necesitamos, eso demanda mayor cantidad de energía. Y por otro lado, bueno, la digitalización, ¿sí? Que todos sabemos cómo se ha extendido en los últimos años, realmente la iluminación va de la mano con esa tendencia a la digitalización, porque ya cuando hablamos de iluminación ya no está tan asociado a tema eléctrico, ¿sí? Sino está más asociada a la iluminación a la electrónica. Hoy en día, o esperamos, bueno, ya lo existen, pero esperamos que dentro de unos años cada luminaria tenga una dirección de IP y nosotros podamos tener un feedback con cada luminaria sabiendo cuánto consumen, si está prendida, si está apagada, si la puedo dimerizar, etcétera, ¿sí? O sea que hablamos de una revolución o una evolución en el tema de iluminación, pasando, bueno, de
¿Cómo, digamos, vamos pensando la iluminación? Antes, cuando nosotros desde el lado de la industria hablábamos de proyectos de iluminación, hablábamos mucho de productos, ¿sí? Los tubos, los equipos auxiliares o los balastos, las luminarias, ¿sí? Hoy en día ya estamos hablando más que nada de soluciones de iluminación energéticamente eficientes, ¿sí? Y el paso siguiente que ya se está aplicando, por ejemplo, en ciudades, es hacer las ciudades inteligentes, ¿sí? Es decir, integrando a los ecosistemas energéticos del resto de la ciudad. Es decir, hoy en día, por ejemplo, con lo que controlamos una ciudad, podemos controlar también los sistemas de riego, podemos controlar los semáforos, es decir, se puede hacer que toda la ciudad, digamos, la cantidad de basuras que hay en los containers, en fin, se pueden asociar todos estos sistemas y hacer ciudades inteligentes o llevado a los edificios inteligentes. La tecnología está avanzando sin duda a un ritmo sin precedentes, o sea, nosotros mismos que estamos adentro de la industria nos vamos asombrando día a día cómo aparecen innovaciones que realmente van a proporcionar, decimos, un triple beneficio, ¿sí? Por un lado, un beneficio para los consumidores, porque vamos a pagar menos de la tarifa que estamos pagando ahora, cambiando por estos sistemas tan eficientes. Por otro lado, al medio ambiente, ¿sí? Estos sistemas, además que duran más, que consumen menos, son sistemas sin mercurio, ¿sí? O sea, es iluminación en estado sólido, ¿sí? Nos olvidamos de las lámparas de mercurio. Y, por supuesto, cómo favorece a la economía por todo esto que veíamos también en la presentación anterior, que a menor consumo se necesita menos gastos y menos inversión en el desarrollo de energía. Yo ahora voy a hacer un breve paso por distintos segmentos, seguramente me van a quedar muchos afuera, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestra división de proyectos de iluminación especialistas que analizan cada uno de los segmentos, ya sea iluminación deportiva, alumbrado público, alumbrado de oficinas, de industria, etc. Yo ahora les voy a mostrar algunos avances en algunos de estos segmentos, ¿sí? Y básicamente, bueno, en este caso, en el tema de cómo digamos, mejorar una oficina con LED, realmente sabemos que la iluminación cumple un rol muy importante en todo lo que es la arquitectura del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está comprobado que cuando uno está en espacios agradables, y en eso la iluminación tiene mucho que ver, uno es más productivo, se puede concentrar más, ¿sí? Si vemos cómo fue la evolución de los espacios de trabajo, realmente fue increíble, ¿no? Y en el tema de iluminación, bueno, de sistemas muy ineficientes, ¿sí? Luego pasamos, bueno, a unos años en donde todo fue la arquitectura modular, ¿sí? Para luego ya entrar a una etapa de diseño de espacios en donde la gente ya no tiene su lugar específico para sentarse, sino que viene con su notebook y se sienta, o sea, comparte más, ¿sí? O sea, va a la oficina para compartir reuniones, entonces ya la iluminación tiene que acompañar en ese sentido. Y esto que les hablaba, en estos nuevos espacios para trabajar, bueno, obviamente el tema de la eficiencia energética y el tema del color también es muy importante. ¿Por qué? Porque sabemos que, bueno, por ejemplo, con luces cálidas podemos usarla en espacios o en lugares o en momentos en donde uno necesita concentrarse más, y la luz fría favorece a lo que es el sentirse con más energía, por ejemplo, cambiar en una oficina en las horas después del almuerzo con luces más frías hace que la gente tenga como más impulso para seguir trabajando después del almuerzo. Y el tema del color, del uso del color, hace también a esto que les decía de que los espacios más agradables hacen que la gente sea más productiva. En cuanto, digamos, a la iluminación de oficinas, el producto por excelencia era el tubo fluorescente, ¿sí? Tuvo una evolución en estos años. La realidad es que las evoluciones siempre eran del lado de, bueno, lograr más flujo luminoso por watt de consumo, ¿sí? El tubo T5, que es digamos, el más avanzado, también tiene mayor vida útil, ¿sí? Pero, la siguiente. Realmente hoy en día ya pensamos en tubos de LED, ¿sí? Que reemplazan realmente con un 60% de ahorro de energía a todos los tubos más eficientes que conocíamos anteriormente. Por otro lado, este tubo tiene como una capa incorporada arriba que hace de
como de la óptica de la luminaria. Si antes la óptica la tenía el producto, el artefacto, ahora directamente emite la luz no omnidireccionalmente, es decir, para todos lados, sino que hacia donde se necesita. Y eso también hace a la eficiencia de cada watt que consumimos. Antes hablábamos de unos, yo me acuerdo hace como 20 años se hablaba siempre, bueno, tenemos que hacer una oficina, el cálculo rápido era medio tubo por metro cuadrado, bueno, eso eran más o menos 20, 22 watts, acá algunos se acuerdan. Bueno, hoy en día ya estamos hablando en 7 watts por metro cuadrado. La realidad es que todas estas lámparas que yo les mostré son para mejorar, digamos, la eficiencia cuando uno no quiere cambiar la luminaria, ya sea en mi casa, ya sea en la oficina o en el hotel, ¿sí? O sea, uno reemplaza la lámpara. La tecnología avanzó tanto que uno ya directamente, si el proyecto lo concibe con iluminación de LED, ya la luminaria viene con plaquetas incorporadas que contienen los chips. Y ya no estamos hablando de lámpara, luminaria, sino de un sistema completo que reemplaza, digamos, a la tradicional lámpara, luminaria, equipo auxiliar. ¿Sí? O sea que realmente se rompieron los paradigmas, digamos, en iluminación en ese aspecto y ya pensamos la iluminación porque pasaríamos de sistemas, por ejemplo, las lámparas, la mayoría tienen entre 25.000 y 40.000 horas, ¿sí? Las lámparas que son para reemplazo de las lámparas convencionales. En cambio, estos sistemas integrados de LED ya estamos hablando de 50.000 a 100.000 horas de vida, ¿sí? Y con mucha más eficiencia. Ahora después vamos a ver, por ejemplo, este producto tiene placas de LED adentro, que tiene la ventaja de que según el horario del día o la reunión que tenga, yo puedo usarlo en cálido, en blanco cálido o en blanco más frío. En el tema de iluminación industrial también hubo muchos avances porque las clásicas campanas, por ejemplo, de 250 watts de mercurio o de 400 watts, estamos pasando a productos de 100 watts de consumo. Con la ventaja que al tener mayor vida útil, generalmente en las industrias tenemos, por un lado, máquinas abajo que hacen difícil el mantenimiento y por otro lado, alturas considerables, con lo cual tener productos que duran más de 10 años realmente hace que el ahorro en costos de mantenimiento también sea muy importante. Y el ahorro de energía, por supuesto, también. El tema, bueno, de la buena iluminación es también como hablábamos en oficinas, ¿no? Que mejora la performance de las tareas. Una buena iluminación reduce hasta un 50% los accidentes de trabajo, ¿sí? Con lo cual es un tema muy importante a considerar en industrias. Esto que les decía antes de que la luz tiene influencia en nuestra forma de sentirnos, ¿sí? Está muy estudiado, por ejemplo, en la parte de iluminación comercial, en cómo se comportan los consumidores, ya sea en, por ejemplo, un supermercado. Vieron que las luces son más frías, bueno, es porque tenemos que caminar mucho, tenemos que tener mucha energía para recorrerlo, porque si nos pusieran luces muy cálidas, es como que a la segunda góndola que recorremos ya tenemos ganas de ir a casa y quedarnos, ¿sí? O sea, la luz cálida nos tranquiliza. Y la luz fría nos hace que tengamos eso que les decía, ¿no? Mayor energía. Entonces, esto también tiene que ver con el cuidado de la salud. Y Philips tiene investigaciones hechas en donde realmente hay una ayuda a la mejora en los pacientes con una buena iluminación, ¿sí? Y en esto los sistemas de nuevas tecnologías ayudan también al ahorro energético y también a la mejora de la recuperación de los pacientes. Nosotros el año pasado, por ejemplo, hicimos el nuevo edificio de Los Arcos y también cambiamos el anterior edificio de Los Arcos de Swiss Medical y logramos ahorros superiores al 70% de lo que se estaba consumiendo anteriormente, con unos repagos alrededor de 3 años, ¿sí? Cambiando todas las dicroicas por dicroicas de LED de menor consumo y así con todas las lámparas. Bueno, pasando al tema de alumbrado público, ¿qué les parece? Esta foto, ¿dónde es? En Europa, la que está aquí. La verdad que es un orgullo decir que esto es Buenos Aires, ¿sí? Así era antes, así es ahora, ¿sí? Y así se va a ir transformando de a poco la ciudad. Realmente en el tema de alumbrado público, en los últimos 3, 4 años les diría que los avances fueron fenomenales, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente las lámparas de alumbrado público tienen un alto consumo, son generalmente de 400 watts, de 250 watts, ¿sí? Con lo cual
pasar a productos que consumen la mitad es muy, pero muy importante. Pero además, cualitativamente, se ha hecho una mejora sustancial. Ustedes dirán, pero ¿por qué se usaba antes el sodio? Si la luz blanca, en este caso, se veía que era mejor. Bueno, la verdad que al principio, y podemos ver el siguiente slide, se comenzó a utilizar luz blanca para las ciudades, ¿sí? Con las lámparas de mercurio tradicionales, convencionales, pero eran lámparas que tenían baja eficiencia y una mediana, digamos, calidad de luz, ¿sí? O sea, de reproducción de los colores, pero muy baja eficiencia en cantidad de luz emitida, o sea, de flujo luminoso, con respecto al consumo. Por eso la vedette de los últimos, les diría 20 años, 15, 20 años, fue el sodio, ¿sí? Porque el sodio era una fuente muy eficiente y con una vida útil mucho más larga que lo que tenía el mercurio. Entonces se fueron transformando todas las ciudades, ¿sí? A color amarillo, digamos, si uno los mira desde arriba, desde un avión, ve todas las ciudades amarillas. Claro, uno cuando caminaba por la ciudad ya estaba acostumbrado, pero la realidad es que los colores no se distinguían bien. El sodio tiene de 0 a 100 una reproducción cromática de 20, un índice de 20 de reproducción cromática. Con lo cual los colores no se veían bien, los árboles se veían en tonos de grises, las caras también, las cámaras de seguridad también no distinguían bien las caras de noche por el tema también de la reproducción. Con lo cual teníamos un problema de que sí teníamos mayor eficiencia pero menor calidad de luz. Entonces empezó un paso posterior en donde aparecieron lámparas de mercurio con una mejor reproducción cromática, ¿sí? Y menor consumo también, que es la línea Cosmópolis, ¿sí? En esta línea, bueno, nosotros estamos haciendo algunos cambios, sobre todo en aquellos municipios en donde quieren mantener la luminaria, porque no la cambiaron hace poco, entonces quieren, digamos, no desperdiciar esa luminaria que todavía está nueva. Entonces, aquí vemos, bueno, claramente que de sistemas, por ejemplo, en este caso es con una lámpara de 150, ¿sí? Que es casi de menor consumo, que el sistema completo, porque esta lámpara lleva un equipo auxiliar, consume 166 watts, pasamos a la tecnología de mercurio, ¿sí? De Cosmópolis, a 90 watts, pero un paso, digamos, posterior y mucho más trascendental, y es hacia donde van a apuntar las ciudades de ahora en más, es hacia esta iluminación, ¿sí? Miren cómo baja sustancialmente de 150 a 60 watts, el 65 watts el sistema completo, placa y driver, con las ventajas de tener una mayor calidad de luz, ¿sí? Que da, por un lado, un mayor confort visual, al peatón le da una mejor visión de las caras, ¿sí? Y también favorece al tema de las cámaras de seguridad. Bueno, las soluciones de LEDs, acá les voy a mostrar, o sea, la idea no es mostrarle muchos productos, pero sí por lo menos que ustedes sepan el concepto. Son placas que tienen los diodos de luz y arriba tienen, tienen un acrílico que funcionan como ópticas, ¿sí? Estos productos nosotros los fabricamos en el país, ¿sí? Philips de hace 1 año y medio aproximadamente puso su planta de LED en el país. Y básicamente nos concentramos en una serie de luminarias, si querés volver al slide anterior, en este caso luminarias de alumbrado público, que tienen como ventaja que la plaqueta de LED, que se ensambla acá también, no solamente la luminaria se saca, sino la plaqueta es removible, ¿sí? Es decir, que dentro de 10, 12 años, cuando haya que cambiarlas, ¿sí? Porque tienen 100.000 horas de vida, ¿sí? Se va a poder mantener la luminaria y reemplazar solo la placa. Como ventaja adicional, como les contaba al principio, estos sistemas se favorecen con la digitalización, con lo cual también pueden ser controlados. Y esas ópticas vienen en distintas aperturas, con lo cual, con una misma luminaria yo puedo, sin cambiar los postes, dejando todos los postes como están, como está ocurriendo ahora en Buenos Aires, cambiar solamente la luminaria y como tiene distintas aperturas, puedo usar una luminaria con una apertura u otra según sea la geometría de montaje de cada calle, ¿sí? O sea, la geometría de montaje, para los que no son especialistas, les comento que es la distancia que hay entre las columnas y el ancho de la calle, ¿sí? Con una luminaria que me permite tanta flexibilidad, realmente no necesito tantos modelos distintos de producto y se hace mucho más fácil el mantenimiento también en la ciudad.
Estas placas también tienen la ventaja de que vienen en distintos colores de blancos. Entonces, yo puedo usar para las peatonales del centro un tono más blanco, más cálido, ¿sí? Para que la gente recorra, se sienta más a gusto, ¿sí? Siempre los tonos más cálidos nos hacen recordar más al hogar, ¿sí? Al fuego de la prehistoria, pero bueno, tiene toda una memoria, ¿sí? en nuestra mente, el color cálido de la luz, con lo cual se usa más para los espacios de recorrido, para las peatonales. Y los tonos más fríos para avenidas, para lugares de más alto tránsito, ¿sí? Es lo más recomendado. Estos sistemas, les decía, solamente con una antena que funciona vía wireless, pueden ser telecomandados desde una computadora, ¿sí? Con la ventaja de que estos sistemas tienen feedback, es decir, yo le mando un mensaje a cada luminaria que tiene una dirección de IP, es decir, le digo, bueno, acá dimerizate porque a esta hora no pasa tanto tráfico. Con eso puedo ahorrar hasta un 30% más de energía, más de lo que ahorré cambiando la de sodio por la de LED. Y además, la luminaria también me habla, ¿sí? Y me dice cuánto está consumiendo, qué le está pasando, si me manda una alarma si hay alguna que está fallando, ¿sí? Es decir, que es realmente un sistema de telegestión completo de toda la ciudad. Este ahorro de energía significativo que se produce en todo lo que es el alumbrado público para beneficios del peatón, pero también del que conduce, porque uno, digamos, conduce con mayor seguridad cuando tiene mejor visión de los colores y mejor visión del entorno, se puede traducir a hacer más linda también la ciudad, porque con poco consumo uno puede iluminar eficientemente plazas, fachadas, etcétera, y con eso también, digamos, hacer crecer la industria, por ejemplo, del turismo, ¿sí? Bueno, ahora me gustaría que Santiago, que participó de este proyecto, Santiago es nuestro gerente de Relaciones Institucionales de Philips, les cuente lo que Philips está haciendo en materia de responsabilidad social asociado al ahorro de energía y al uso de paneles, de estas fuentes de LED con paneles solares. Voy a ser breve porque estamos pasados acá de tiempo. No, simplemente para contarles que este es un proyecto donde justamente pudimos lograr dar una propuesta socialmente sustentable también para una comunidad como es una escuela rural, donde pudimos llevar iluminación LED, justamente donde pudimos bajar el consumo de energía, y también acompañado y en línea con lo que estuvimos escuchando anteriormente, con generación de energía solar. Y eso me parece que fue muy significativo para una escuela rural que no tenía acceso a la energía corriente, ¿no? Entonces eso un poco lo hicimos con mucho orgullo de hacer un proyecto de RCE donde podamos hablar también de la compañía. Bueno, por supuesto, si las políticas públicas acompañan, realmente se pueden seguir haciendo proyectos energéticamente eficientes, ¿sí? Que impulsarán la eliminación gradual de costosas tecnologías ineficientes que son una carga a nuestro medio ambiente y a nuestro sistema. Los próximos pasos, ¿cuál es? Bueno, la tecnología existe, ya sabemos, ya la vimos, ya vemos que se puede usar, ¿sí? No hay necesidad de retrasar la adopción, como les decía, se está masificando hoy en día en el supermercado, ustedes van a ver ya las lámparas de LED para uso en todos los hogares. Esto que estamos haciendo ahora también es importante, que comunicar estos beneficios, ¿sí? Para que la sociedad se involucre en este cambio. Y las políticas públicas con licitaciones públicas verdes que también impulsen a esta renovación tecnológica. Por eso, bueno, nosotros estamos también trabajando con gobiernos, con municipios y con entes también privados de financiamiento para poder realmente llevar esta tecnología hacia toda la población. Bueno, simplemente para, digamos, cerrar, les quiero decir que realmente con un buen diseño lumínico, ¿no? Uno puede realmente mejorar la ciudad, ¿sí? Nosotros decimos que con la luz nos revitalizamos, nos inspiramos, confortamos y curamos, creamos seguridad y cuidamos el medio ambiente. Muchas gracias.